esta palabra nueva, palabra fresca, unción nueva, y que pueda calar en nuestros corazones para que los frutos sean grandes, las bendiciones sean grandes. Para eso tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón abierto a la escucha de la palabra que vamos a recibir. El Espíritu de Dios sobre mí, ve a esencia, cambiarás mi corazón. El Espíritu de Dios sobre mí, ve a tu presencia, cambiarás mi corazón. Díselo, toca mi debilidad, toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi ser, poco a poco llegarás a inundarme con tu luz, tú cambiarás mi pasado, cantaré. El Espíritu de Dios sobre mí, ve a tu presencia, cambiarás mi corazón. Díselo, cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Levanten su mano derecha y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que envíe el Espíritu Santo sobre este Hijo amado de Él, para que sea usado con poder y que sea solamente la voluntad de Dios a través de Él que nos hable al corazón. Te pedimos, Padre amado, una vez más, que le des una unción fresca y una palabra de vida y salvación para cada uno de nosotros. Y para nosotros te pedimos, Señor, que ponga en nuestro corazón tu santa voluntad, que podamos abrazar esa palabra y ese mensaje, para que nosotros de hoy en adelante tengamos un conocimiento nuevo y podamos transmitirla donde quiera que vayamos. Y te damos gracias, Señor, porque ya sabemos lo que está haciendo. Gracias, Espíritu Santo, que siempre está a nuestro lado. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Buen día para los que no he saludado. Felicitarles por estar aquí en este retiro tan especial, tan lleno de la presencia de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Pónganse de pie para que escuchemos el texto bíblico que voy a usar como guía para darles esta reflexión, esta meditación que me han pedido, lo que es la oración
y la intercesión, la oración de intercesión. Primera Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 8. Simplemente escuche la palabra. Abra su oído y escuche la palabra. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Tal es el testimonio dado en el tiempo oportuno, y de este testimonio yo he sido constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos limpias, sin ira ni discusiones. Palabra de Dios. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Pónganse cómodos. Primera Timoteo 2, del 1 al 8. Elegí este texto para hablar de la oración y la intercesión. La oración de intercesión. Primera Timoteo 2, 1 al 8. Después lo pueden reflexionar en casa, volver sobre el texto en un tiempo libre que tengan más tarde. Muy bueno hacer eso. Cuando usted le dicen ante todo, quiero volver y que la casa esté limpia, ¿qué le están diciendo a usted? Que su corazón esté limpio. Escuche bien. Si su mamá se va a ir de la casa, tiene que ir de compras y le decía a usted, ante todo, que los platos estén lavados cuando yo vuelva. Ante todo. Oiga, acá la hermana dijo una palabra clave, vamos a ver si no la repito. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad. La palabra ante todo es una palabra compuesta. Antes de todo. Ante todo, es decir, antes de todo lo demás. Puede que barra, puede que tienda la cama, pero ante todo, los platos lavados. Entonces ya usted sabía que eso significaba que si los platos no estaban lavados, no se hizo la tarea. Cuando el apóstol Pablo le dice a su gran amigo Timoteo, un discípulo muy querido de él, y él describe esto, cuando le dice, ante todo recomiendo gracias por todos los hombres constituidos en autoridad para que podamos vivir. ¿Qué estará diciéndole Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo que le está intentando decir cuando le dice ante todo oraciones, súplicas por todos los hombres, por los gobernantes y los que tienen autoridad para que la oración? Acuérdense, ante todo denota prioridad y ante todo se traduce, es una palabra compuesta de todo. Nosotros hacemos todo y después venimos adelante. Primero usted busca un marido, se casa por la ley y cuando ya las cosas salen mal, ahí sí viene a orar. Cuando el apóstol Pablo dice primero, ora. Antes de todo, ore. Pero la gente viene ya con los papeles. Padre, bendiga estos papeles que mañana tengo cita. Pero usted no vino a orar, a preguntar. Padre, ayúdenme a discernir a ver si me conviene empezar un proceso para afuera. No, usted viene cuando ya tiene todo montado. Es decir, que
No se ha entendido la importancia de la oración. Queridos hermanos, cuando Jesús siente cerca la persecución de sus enemigos, siente que solo se le ocurre ponerse a orar e invita a sus discípulos a que lo hagan en oración en Getsemaní. Ya está la persecución, ya Jesús sabe que el momento es inminente y lo que a él se le ocurre es, ante todo, orar. Dice en el capítulo 4, versículo 27, que la iglesia era perseguida, esa gente que estaba atacando a los cristianos. Y ustedes saben qué hace la iglesia. Hechos 4, 27 nos dice, los apóstoles orando, la iglesia orando, dice, en verdad Herodes se ha aliado con Poncio para atacar a tu ungido Jesús, a quien has elegido para realizar prodigios. Versículo 29, 4:29, y dicen los apóstoles, y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones y signos prodigiosos en el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar, estaban reunidos todos y quedaron llenos del Espíritu Santo. Había una persecución, todo estaba una revuelta, estaban matando a los cristianos, y a ellos ¿qué se les ocurrió hacer? Ante todo, ¿qué se les ocurrió hacer? Antes de salir a quemar gomas, salir a hacer una revuelta allá en el palacio de Herodes, se les ocurrió todos San Pablo orar, antes de todo. Luego encontramos en Hechos capítulo 12, versículo 5, esta afirmación. Hechos 12:5 dice que mientras Pedro era prisionero, la iglesia oraba insistentemente por él. ¿Cómo era que oraba la iglesia? Insistentemente por él. Insistentemente, porque no puede ser cualquier oración. La oración que logra los milagros de Dios es una oración insistente. Encarcelado, y los apóstoles, en lugar de decir, bueno, vamos a hacer algo, vamos a mandar una fuerza delta que se meta allá y acabe con los guardias y rompa las puertas y vamos a liberar a Pedro, en lugar de inventarse en alguna estrategia militar, a ellos se les ocurrió que lo que tenían que hacer era orar. ¿Y orar cómo? Grave eso en su corazón, porque es fundamental en la oración. Hechos 12, capítulo 12, versículo 5. Hechos 12:5. Y mientras la iglesia oraba, ¿cómo oraba? Mientras oraba insistentemente, Hechos 12:12 dice que Pedro llegó donde estaban todos reunidos en oración. Pedro fue liberado por el ángel del Señor, al punto de que ni lo creía. Vamos afuera, Pedro. Y los guardias dormidos y las puertas abiertas, y Pedro dijo, esto como que es un sueño, ay, me estoy soñando. Cuando el ángel, yo creo que le dio su galleta a Pedro y le dijo, no, es que de verdad, salte para afuera. Y Pedro llegó donde estaba la iglesia reunida. 12:12, ¿y qué encontró haciendo la iglesia? Orando. Oye, esto es una cosa impresionante para mí, el poder que tiene la oración y la convicción que la iglesia naciente tiene de la oración. Por eso Pablo, que viene años después, ya después, como año 55, Pablo ha recibido esa herencia. 1 Corintios capítulo 11, dice Pablo, esta es una herencia que yo he recibido y que a mí digo. ¿Y cuál es esa herencia que Pablo transmite? La herencia de la oración, cuando le dice a Timoteo, como discípulo, como alguien que está iniciándose en la fe, le dice, Timoteo, yo te voy a... Ante todo te recomiendo que hagas súplicas, oraciones y plegarias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres,
pero especialmente por los gobernantes y por los que tienen autoridad para que vivan una vida tranquila y apacible. Hermanos, la oración es una prioridad, es una necesidad. De que conceptualmente uno lo sabe, hasta un niño que no sepa mucho de catequesis, uno le dice, ¿es importante orar? Y el niño va a decir sí. Y uno le pregunta a alguien como ¿ustedes creen que la oración es importante? Sin recibir estas enseñanzas ni nada, solo por el conocimiento que usted tiene, la gente dice que sí, que es importante. Es decir, que en concepto lo entendemos, racionalmente lo entendemos, pero en la práctica ahí es que está la evangelización, ahí es que debemos tomar conciencia, y eso es lo que hace el retiro espiritual. La prédica lo que hace es despertarnos, darnos cuenta de lo que está pasando desapercibido. A pesar de que sabemos que es importante, no estamos convencidos 100% de que hay que orar y que la oración es una prioridad. La oración debe ser el detonador de todo lo que usted haga en su vida. Si usted va a hacer un viaje, debe ser la oración. Si usted va a conseguir una pareja para hacer un matrimonio, ante cualquier situación, la oración debe ser lo más importante. Porque si no, cuando terminamos de hacer las cosas del Señor, el Señor no está ahí. Hicimos el retiro y sí, muy bien, ganamos aplausos, pero Dios no estaba ahí, porque lo que hicimos fue con razón, con raciocinio. Es que yo tengo estudio, conocimiento, yo tengo la formación, pero no tengo la oración que toca los corazones. Y ahí se puede ver muchas actividades de evangelización que cuando se terminan las obras de Dios, el retiro espiritual que es algo de Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque faltó la oración, que es lo más importante, faltó lo más necesario. El gran objetivo necesito que me han regalado a partir sobre la oración es que usted se me convenza, usted tiene una convicción de que la oración es más importante de lo que usted la ha considerado hasta el día de hoy. Levanten la mano los que han considerado que la oración es muy importante en su vida. Pues yo quiero que esa mano suba hasta el techo. Hasta ahí es que ustedes están convencidos. Yo quiero que esa mano se levante allá y pegue allá. Que usted diga, yo estoy convencido, pero no de labios, sino que se haga donde yo no lo veo, donde el compañero del grupo de oración no lo ve. Cuando Wendy tranca la puerta, cuando cierra la puerta del garaje después del servicio de música en el grupo de oración, donde nadie lo ve, que ahí él vaya convencido y diga, yo no me puedo acostar sin hacer un rato de oración para recargar mi fuerza, porque era una convicción de Jesús. Jesús todo el día por aquí y por allá, agotado, y cualquiera dice, pues ya Jesús terminó la jornada, que se vaya a dormir. ¿Y qué hacía Jesús? Se iba a una montaña a orar. Porque ya hay una convicción. A veces hacemos cosas porque nos ven, porque no, qué vergüenza, yo soy el padre, todo el mundo llega aquí al grupo de oración y yo como padre, ¿cómo voy a llegar a quedarme por allá atrás? Hacer el rosario también, y a veces no me gusta hacer el rosario, pero como están los demás, qué vergüenza, qué van a pensar las señoras de la Legión de María si yo no saco mi rosario. Pero entonces muchas cosas las puedo terminar haciendo por lo que digan, no porque me vean realmente, sino por vergüenza. Hago cosas por vergüenza. No, qué vergüenza que yo no haga lo que se hace en la iglesia. Pero cuando no me ve, cuando nadie me ve, yo quiero que la convicción alcance allá ese momento. Yo quiero que usted pida esa gracia. Que cuando usted diga, ay, no tengo nada que hacer, usted diga, no, sí tengo que hacer, me voy a orar. Yo quiero que cuando usted tranca la puerta y ya nadie lo ve, ahí usted esté convencido de la necesidad de orar.
que cuando usted tenga que tomar una decisión, usted sepa que antes de tomar esa decisión usted debe orar. Y en la oración hay que ir creciendo día a día, hay que ir creciendo en esa oración. Es indispensable crecer en la oración. Cada día más se debe crecer en la oración. Cuando Pablo dice ante todo recomiendo oraciones y súplicas, él está posicionando, él está dando un carácter fundamental a la oración. Estos días yo le ponía un ejemplo a una joven que le entregaron la coordinación de una pastoral de jóvenes, de una diócesis, y dice, ya llevo un año y las cosas no han salido como... Y yo le dije, mira, yo voy a empezar a decirte cosas y tú me dices si fueron así o no. Cuando a ti que fuiste elegida para coordinar la pastoral de la diócesis, ¿sentiste miedo? Y dijo, sí. Le dije, yo también hubiera sentido miedo. En ese momento, lo primero que pensaste fue, ¿qué sabes hacer con pastoral juvenil para poder trabajar? Y me dijo, sí. Y después de pensar, ¿qué sabes tú hacer? Pensaste, de mis amigos, de las personas que yo conozco, ¿quién me puede ayudar? Y me dijo, sí. Después de eso pensaste en recursos, en alguien que toca bien la guitarra, en un salón donde se puedan reunir, y empezaste en la mente, en un momentico, a idear actividades. ¿Qué voy a hacer con los jóvenes? Voy a hacer un retiro, voy a traer un predicador. Y me iba diciendo que sí a todo eso. Y le dije, dentro de todo que tenías que orar. Y se quedó así como mirándome, sin saber qué decir, porque eso hacemos. ¿Saben cuándo empezamos a orar? Cuando ya todo está montado. Cuando ya yo tengo el proyecto montado y ya necesito que empiece a caminar, le digo a Dios, ahora haz que esto funcione. Jesús, ¿qué hizo primero? Eligió los discípulos. Dice el evangelista que subió al monte y estuvo en oración. Y nombra la lista de discípulos. Yo quiero que usted genere esa idea en su experiencia diaria, cotidiana. Antes de cualquier cosa, usted debe orar. Hasta para salir. Esa es la verdad. Que vuelva con bien. ¿Cuántas personas lo asaltaron y lo apuñalaron y no volvió a la casa? Si hubiera orado. Si hubiera orado, no hubiera pasado. Nos falta orar más. Nos falta generar esa convicción de que la oración es lo más importante. Yo en el último año le he estado dando seguimiento a un autor que lleva 30 años estudiando, generando material acerca de la oración y la intercesión. Y él dice, a través de una idea, ustedes han visto las carretas antiguas medievales que van tiradas por caballos, corceles. De hecho, estos días estaba viendo un video todo un poco chistoso, pero aparatoso. En Estados Unidos estaban representando cuando en el oeste americano habían tierras de gratis, que la gente hacía una competencia, el que llegara y pusiera una bandera, ahí se quedaba con ese terreno. Entonces corrían en carretas ahí por esa tierra. Y entonces estaba yo viendo el video, estaban representando eso, y se subió una gente y toda elegante, unas mujeres bonitas. Y este caballo loco salió corriendo y le dio la vuelta a la carreta, iba como con mucha fuerza el caballo. Pues él dice que en las carretas tiradas por caballo, ¿dónde va el caballo? Montado ahí en el asiento del conductor. ¿Dónde va el caballo? Uno tiene esa claridad. El caballo debe ir adelante. La fuerza que mueve la evangelización, que mueve la vida del cristiano, se llama la oración. El caballo va adelante, dígale que está a su lado. Y el caballo va adelante. Pero usted sabe,
Ya usted sabe, el caballo va adelante. La oración debe ir de primero. Cyril John tiene 2 libros. Ore las limpias. Una respuesta a los signos de los tiempos. Tiene esos 2 libros escritos. Alzando unas manos limpias, y el otro se llama La intercesión, una respuesta a los signos de los tiempos. Otro ejemplo, Cyril John. Él pone otro ejemplo. Todos hemos usado paraguas. Cuando uno va a salir, ve que está como nublado, uno se lleva su paragüitas. El paraguas tiene una varilla de uno agarrado, un mango, una agarradera, digamos, en colombiano dirían una agarradera, donde agarrar. ¿Sí? ¿Para qué puede servir un paraguas que no tiene esa varilla central donde usted lo agarra? ¿Qué hace usted con un paraguas? Así. En la vida, la oración es esa varilla, ese eje central. Y los radios son los aspectos de mi vida. Ustedes saben que salen unas varillitas que se agarran de ese. Se agarra de ahí. Todo lo demás de tu vida se agarra de la oración. Todo lo sostiene la oración. Cuando uno dice sin oración, está sin oración, eso traduce sin defensa, con las puertas abiertas al enemigo. Eso traduce sin fuerza, sin inspiración de Dios. Eso traduce sin luz del Espíritu Santo. Y voy a dejar de seguir porque todo lo que carezca de Dios es sin oración. Mientras que cuando yo digo una persona con oración, estoy diciendo una persona que tiene un muro de defensa, una persona que tiene escudo. Una persona con oración es una persona con inspiración del Espíritu Santo. Una persona con oración es una persona que camina con la luz de Dios. Nunca está en tinieblas, siempre camina en luz. Con oración significa con Dios. Una persona que mantiene en oración, mantiene con Dios. ¿Por qué mantiene con Dios? Porque orar, en la definición más básica, es hablar con Dios. De ahí que es oratoria. Y un curso de oratoria es aprender a hablar. La persona que ora mantiene hablando con Dios. A veces uno pregunta, ¿y cuál usted ya sabe? Ella se mantiene donde la vecina. Es que estoy acá tocando la puerta y nada, ¿no está acá? Sí, usted sabe, ella mantiene con la vecina. Se mantienen juntos. Cuando usted ha escuchado esa afirmación de que 2 personas se mantienen, permanecen mucho tiempo juntas, ¿qué permanecen haciendo juntas? Hablando. Porque no puede ser peleando, porque uno no se soporta con. Si uno se mantiene con alguien mucho tiempo junto, es hablar. ¿Y hablando de qué? Si somos buenos amigos, resulta mucho de qué hablar. Y si no somos muy buenos amigos, uno dice 2, 3 palabras y ahora ¿qué digo? ¿Qué más digo? Esa es la oración. La oración de vida. Yo mantengo mucho con Dios. No, esa persona, vaya que en la capilla está, vaya que esas personas se mantienen con Dios. La persona que ora mantiene con Dios permanentemente. Está ahí con Dios cada instante. La oración es tan importante como es importante para un motor de vehículo, el gasoil, o la gasolina, o el gas. ¿Para qué sirve un vehículo que no tiene combustible? No sirve para nada. ¿Se acuerdan de las vírgenes necias? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué era lo que le faltaba a las lámparas de ellas? El combustible.
y el aceite es la oración. Unas tenían su lamparilla llena de oración, rebosante. Las otras estaban con la agujita del indicador abajo y alumbrando un bombillito naranjadito, sin aceite, sin oración. La persona que no está en oración no está preparada para nada y sucumbe fácilmente. La oración acompaña la vida del cristiano todo el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, la forma de la iglesia practicar la vida cristiana es orando. ¿Qué es una Eucaristía? Son oraciones. Oraciones. ¿Qué es visitar el Santísimo? Y empieza a hacer cálculos que la gran mayoría de actividades que hace la iglesia es orar. Orar. Y a veces yo digo, no tengo tiempo para orar. ¿Cómo así? Si es lo más importante. No podemos descuidar la oración en ningún momento. La oración es lo más importante. Pues ahora bien, ahí introduje ya un poco lo que es la oración. Hablar con Dios, la importancia de la oración. Pero hoy vengo a darle una connotación a la oración, que es el tema que me pidieron: oración e intercesión. La oración de intercesión es una forma de oración muy concreta, la intercesión, porque en la intercesión, que es una palabra que viene del latín intercedere, significa hacer una petición en favor de otro. Yo soy rey, tú necesitas algo, yo vengo y le pido algo al rey para ti. O tú mereces un castigo, yo voy e intercedo por ti y pido que no se te dé el castigo. Es ponerse al medio, nombre de esa persona. El diccionario de la lengua española dice que es hablar en favor de otra persona para conseguir un de intercesión. Quiero establecer la diferencia entre petición e intercesión. Me parece oportuno distinguir estas dos realidades. Peticiones hacemos muchísimas. Ay, Dios mío, qué calor, que haga un fresquito. Ya usted hizo una petición. Vecina, me está doliendo la cabeza, ore por mí. Ay, Dios mío, ayuda a la vecina. Esa es una petición. ¿Cuál es la característica principal de la petición? Que son cosas esporádicas, irregularmente una vez o dos veces. Sin embargo, la intercesión es identificar una causa con una realidad y defender esa causa hasta el final. Ejemplo, Santa Mónica. Santa Mónica se identificó con la causa de la conversión de su hijo y se mantuvo en esa causa hasta el final. Lo que ella quería, que era la conversión de su hijo Agustín. Es decir, que la intercesión a otro nivel. La petición, las peticiones están bien y son oportunas. Y hacemos una petición por algo. Pero la intercesión es mucho más eficaz porque es una oración más constante, más decidida, hasta que podemos. Cuando Moisés manda al ejército de Israel a enfrentar a Amalek, que viene a atacar a los israelitas, Moisés les dice, le dice a Josué, le dice, vayan y enfrenten. Le dije a algunos de los hombres, vayan y los enfrentan y tranquilos, que yo voy a subir con Puriero a lo alto de la colina, levantaré mi callado y estaré en oración por ustedes. Y eso hizo Moisés. Tomó su callado
y lo levantó en alto. Y apenas se veía desde la colina cómo el ejército de Israel, aunque era más pequeñito y tenía menos armas, el otro ejército retrocedía e iba cayendo. Pues Moisés se cansó, los brazos se fueron bajando y curiaron le dijeron: mi señor, estamos perdiendo, ¿qué está pasando? Y Moisés entendió que los abajo estaban haciendo la diferencia. Entonces les pidió ayuda y conformaron un equipo de intercesión. Hur se pegó de un brazo, Aarón se pegó del otro y levantaron los brazos de nuevo, y ahí el ejército volvió sobre el enemigo y empezó a vencer. Pero así le tocó estar a Moisés desde la mañana hasta la tarde. Es decir, que la oración de intercesión no puede ser una petición: Dios mío, que le vaya bien al ejército, y ahí se acuesta a dormir. No, la oración de intercesión es defender una causa hasta el final, como Santa Mónica, como Moisés, hasta el final de la tarde. Cuando ya Moisés vio que pasaron a filo de espada todos los enemigos, Moisés dijo: ahora sí, y descansó los brazos. Los milagros de Dios. Es una oración que va más allá de las necesidades meramente personales. La oración de intercesión es más amplia. Yo aprendo a orar por mi vecina, aprendo a orar por mis hijos, aprendo a orar por mi parroquia, aprendo a orar por la iglesia. La oración de intercesión me lleva a ver mi oración desde un punto más alto. Hay una anécdota de dos obreros que estaban en la construcción de una gran catedral y estaban levantando, ya ustedes saben, pegando los bloques, poniendo mezcla de cemento y arena y pegando bloques, uno aquí, el otro allá, y los dos estaban en lo mismo. Entonces viene alguien a visitar la obra y le dice a un obrero: ¿y tú qué estás haciendo? Y dijo: ya usted ve, aquí pegando bloques, y siguió pegando. Y viene y le pregunta al otro: ¿y usted qué está haciendo? Y construyendo una catedral. Qué diferente la visión, qué diferente la del uno y el otro. Había uno que apenas se limitaba ahí a su pequeño oficio, pero el otro se daba cuenta de que él estaba construyendo una catedral. Cuando yo entro en el ámbito de la intercesión, yo ya de ver mi oración como algo que yo hago solamente para mí. Mi oración toma un panorama amplio. Mi oración se vuelve como esas cámaras modernas de distancia, que usted con un controlcito desde el teléfono, la cámara da la vuelta 360 grados. Usted puede ver todo lo que pasa alrededor con la camarita ya pegada en el techo. Intercesión. Cuando usted descubre el poder de la oración y la grandeza de la intercesión, usted se le antoja orar por el Papa. Usted ve una noticia que está pasando en México y no dice: eso es por allá. A orar por esa persona, porque usted ya genera la convicción de que su oración hace la diferencia. En Colombia hay una doctora, una odontóloga, se llama la doctora Gloria Polo. Ella sobrevivió a un rayo, le cayó un rayo, le entró por la cabeza y le salió por la pierna. Ella tuvo una experiencia de sobrenatural. Ella vio cómo su cuerpo rostizado saltaba entre el agua electrizado. También ella pudo ver cómo los médicos intentaban resucitarla con los aparatos en la clínica y no lo lograban. Y ella intentaba hablarles, pero nadie la escuchaba. En esa experiencia, toda su vida le pasó como una película. Y en que vio a un campesino que en Colombia hay algo que llama la panela, que es un endulzante, es un sólido de azúcar, de caña de azúcar, y entonces en el colmado le habían empacado, no había funda, y entonces lo que cogieron fue una hoja de papel, volvieron ahí su
su panela, y el campesino se llevó eso para el campo, y cuando sacó la panela, pues le quedó un periódico gratis para leer. Y entonces el campesino alcanzaba a comprender en su nivel de lectura, y el campesino se estremeció porque la noticia decía que una mujer, madre, cabeza de familia, perdió todo porque el río se desbordó y se llevó una parte de las casas que había. La casa se fue al río completa. Entonces la noticia, el titular era la pobre mujer con los niños en ese brazo, otro acá y otro que ya se podía parar solito acá al lado. Era la noticia trágica. El hombre se conmovió tanto que dieron las lágrimas, se conmovió y empezó a llorar, y se fue a su altarcito que tenía y sacó su rosario y empezó a orar: Dios mío, misericordia, porque no podía creer que esa pobre mujer estuviera en esas condiciones, nada, solo con sus niños en los brazos, que los alcanzó a sacar a prisa. Pues resulta que esa noticia era vieja. Ya ese periódico no era del día, sino que ese periódico ya estaba obsoleto, ya tenía 2 o 3 meses. Pero la oración poderosa, que aunque esa noticia ya había pasado hacía tiempo, Dios demostró cómo la oración de ese hombre le cambió la vida a la señora tiempo atrás. O sea, fue un caso donde yo oro dentro de 3 meses, pero afecta el día de hoy. Así es de poderosa la oración de intercesión. ¿Y qué quise transmitir en ese ejemplo? Que para usted orar e interceder con eficacia, a usted le debe doler aquí. A usted le debe doler el corazón. Cuando Jesús, que curara a su siervo, ese siervo era muy importante para el centurión, le dijo: cúrame al centurión, cúrame a mi siervo. Y ahí es cuando Jesús le dice: está bien, vamos. Y el hombre le dice: no es necesario, de palabra sanará. Eso impresionó a Jesús. Ese es un acto de intercesión. Hay una bendición muy especial para el que intercede. Cuando y ora por otro, ya abrió el panorama, ya se dio cuenta que no solo es para llorar egoístamente por mis necesidades, sino que oro por todo el mundo, por todo el que Dios me presente, como hizo ese campesino. Le llegó ese periódico y entendió que a él le tocaba orar. Cuando yo oro por los demás, Dios dice lo siguiente: te concedo lo que me has pedido por esa persona, por esa realidad, y aquello que no has pedido para ti. El que descubre el valor de la intercesión va en coche, porque no necesita ni pedir para él. Oiga, ya ni necesita pedir para él, porque imagínense cómo se sentiría Dios con ese campesinito colombiano que oró con lágrimas por lo que vio en el periódico. A Dios se le derritió el corazón por ese campesino, y Dios lo tuvo que bendecir y dar lo que él estuviera necesitando, aunque en ese momento ocupó la oración, fue para orar por otro. Esa es la oración de intercesión. La oración de intercesión es poderosa. ¿Por qué? Porque es una oración donde yo aprendo a magnificar el poder de Dios a través de mis manos. Recuerden, el otro está. Cuando yo ya recibo esta formación, cuando yo entiendo el poder de la intercesión, es como coger una lupa. ¿Qué hacen las lupas? ¿Para qué sirve una lupa? Es así. Una lupa aumenta. Y lo que es muy pequeñito, yo lo veo grande. Eso fue lo que le pasó al otro albañil. Él ya veía en grande. Alguien le había dado esa enseñanza, era su forma de ver la vida. Cuando yo aprendo a orar en intercesión, mi panorama se amplía y sucede el efecto lupa.
Cuando uno sale como a esta hora que está haciendo sol con una lupa y la pone debajo del sol, la lupa bota un rayo por debajo. Un rayo que si yo se lo pongo, ¿qué empieza a pasar con el papel? Si yo lo dejo ahí quietecito, se va poniendo prietico el papel, va echando un humito y cuando usted no pensó, se prendió. Así de sencillo. Pero ¿qué pasará si yo pongo la lupa un segundo aquí, otro aquí, otro aquí, otro allí? La vuelta. ¿Cuándo se prenderá el papel? Nunca se prenderá. Un poquito. La oración de intercesión es así, enfocada, decidida hasta que suceda algo. Esa es la oración que tiene la oración que yo te quiero motivar a hacer de hoy en adelante. Hay gente que ora 2, 3 días, un par de meses y como no pasa nada dice, no, ya no. En ese momento es que yo empezaré a echar humo esa situación y se iba a quemar. Se desanimó y se fue para otro lado, para otro grupo y vamos a ver, o quién sabe hasta dónde han llegado muchos, hasta la brujería o otra cosa, porque no le funcionó. Pero es que no hizo la oración como era correcta. Me impresiona cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. ¿Y qué les enseñó Jesús? Padre nuestro. El Padre Nuestro. Al renglón seguido del Padre Nuestro, Jesús introduce la parábola del amigo inoportuno. Y esto no es una coincidencia. ¿Recuerdan esa parábola? Amigo, como a la medianoche, amigo, ayuda, amigo. Y el otro no quiere contestar porque dice, ahora me toca levantarme. Y el vecino callado, vecino, sé que usted está ahí. ¿Quién fue, vecino? Me llegó una visita, necesito que me preste casabe y café para darles. Vecino, mi niño y yo ya estamos acostados, ya se durmieron, me los va a despertar. Vaya donde otro vecino. Vecino, no hay donde más ir, ayúdeme. No, vecino, no moleste. Entonces el otro le queda callado y dice, ¿cómo voy allá a darle la cara a la visita que yo le dije que ya traigo el casabe? Y se queda ahí pensando, ¿será que vuelvo y toco, no? Y se atreve y vuelve a tocar. Vecino, es que no tengo nada más. Y dice Jesús que el vecino se va a parar, le va a decir, tenga casabe, si necesita azúcar también, ahí está el café, lléveselo ya. Déjeme en paz. Dice Jesús que esa es la oración eficaz. Cuando oren como el amigo inoportuno. Y dice Jesús que si oramos con esa convicción, Dios obrará. Otra parábola similar es la de la viuda. Pues, Señor juez, hágame justicia. Después mira, vamos a ver. Y Señor juez, hágame justicia. Ahí estamos mirando su caso, mentira, embuste, nada, no le va a hacer justicia. Pero la viuda ya empieza a venir todos los días y a tocar, Señor juez, hágame justicia. Y el juez un día se pone a pensar, cuidado y esta viuda me pega una cachetada. Cuidado y esta viuda me da una galleta bien dada porque yo no le estoy prestando atención. Y dice, yo mejor le voy a hacer justicia. Y dice Jesús, si eso hizo el juez injusto que ni le importan los hombres ni teme a Dios, ¿cómo será Dios, tu papá, tu padre, cuando tú le oras con insistencia por algo? Levanten la mano los que tienen hijos. Así haga. Cuando ese niño se paraba enfrente de una vitrina y decía que quería una menta o que quería un juguete, ¿cuántas veces usted no llegó a comprarle lo que quería por la insistencia? Para que se calmara, ¿sabe? Cómprele eso, cómpreselo, ya no aguanto más. La insistencia. Dice Jesús que oremos con insistencia, que la oración debe ser con esa insistencia. Si usted va a interceder por alguien, por algo, usted debe orar decididamente como esa lupa. Ore y manténgase ahí, hasta que suceda algo. Así como la vecina que está llamando, la necesita y la llama y no sabe espiritual, no sabe presencia.
Así debe ser la oración, una oración insistente. Esa parece que es una vecina que le llegó visita y necesita. Orando con insistencia, perseverancia y decisión, logramos lo que necesitamos. El amigo inoportuno en Lucas 11, versículo 5, del texto bíblico. Se dice que Lucas 11:5. Isaías, capítulo 62, versículo 6, dice lo siguiente: sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. De día ni de noche permanecen callados y no dejan descansar a Yahvé hasta que restablezca Jerusalén. Ni de día ni de noche. Isaías 62. Ni de día ni de noche permanecen callados y le insisten a Yahvé, no lo dejan descansar hasta que Yahvé restablezca la paz a Jerusalén. Eso habla de la insistencia, de la necesidad de que la oración sea constante, 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 hasta lograr grandes cosas. Hermanos, muchas veces hemos orado con constancia, pero no hasta que logramos algo. Oramos con constancia veces y está a punto de desfallecer, pero dicen los que saben que cuando la noche se torna más oscura es cuando está a punto de empezar a amanecer. El demonio es muy astuto, astuto como el demonio. Miren, no hay otro, astuto como el enemigo. Cuando el pueblo de Israel llegó a la frontera de la tierra prometida, ya llevan más de 40 días las mil de una prueba. Cuando estaban ahí en la frontera, mandaron unos exploradores: vayan y miren a ver cómo está allá la cosa, que a ver si es buena la tierra, como dijo Dios. Y vinieron con otros para cargar esos racimos. Vinieron con los productos superiores a los que había en Egipto y dijeron: esa tierra es más maravillosa de lo que pensábamos, pero tenemos para decirles algo: allá hay gigantes, esa tierra devora a los hombres. Todo el mundo empezó a temblar, todo el mundo se empezó a mirar y empezaron a temblar. Los guardias empezaron a dar grito, empezaron a llorar y se asustaron. Oiga, y sigue la vez. Ayúdame de ella a pagar el teléfono, ayúdame ahí con insistencia, ayúdame, insístale a tu botón de apagar y verá que se acaba el problema. Quítale la batería, dijo el padre en misa. Dijo: quítale la batería a ese niño, quítale la batería a un niño que corría por todo el templo. Hermanos, se le metió el miedo al pueblo de Israel, ya en la frontera, ya sobre la cruzar, pero el enemigo. Estoy convencido que cuando usted está a punto de derrotar al enemigo, de romper la cadena, de lograr la bendición de Dios que lleva 1 año, 2 años orando, el enemigo ya cuando se ve derrotado, lo último que hace es meterte y decirte: tu oración no sirvió, ay, qué pesar de ti, confiaste en Dios y mira lo que te pasó, de esa oración no sirvió. Cuando te llegue ese desánimo de recibir la bendición y el enemigo le está metiendo miedo para que usted no cruce, pues el pueblo de Israel se dejó de derrotar por el miedo. Dijeron: ay no, nosotros no cruzamos, ay no, eso ahí hay unos gigantes muy peligrosos. Y alguien dijo: no, mejor rodeemos y vámonos por atrás, como hagamos una circunvalación por ahí y caemos por detrás a la tierra prometida para no cruzar por donde están esos gigantes. ¿Saben cuánto les salió esa chancita? 40 años. Es decir, que los que acá sintieron miedo se murieron por el camino. ¿Quiénes llegaron allá? Los hijos de esos. Cuando usted esté a punto de recibir la bendición de Dios, el enemigo va a meter desidia, cansancio, indecisión en su oración y le va a decir: suelte eso,
suelte eso que ya eso no sirvió, suelte eso que usted ya no logró. Santa Mónica se lo hizo varias veces. Santa Mónica iba como en el año 24 de oración por Agustín y fue donde un obispo y le dijo: Dios no me escuchó, yo he orado y ya no sé. Agustín se me metió de maniqueo, ahora está hablando de maní, de la fuerza, de los astros. Ya ustedes saben. ¿Y saben qué le dijo el obispo a Santa Mónica? La miró a los ojos y le dijo: el hijo de tantas lágrimas se puede perder, Dios no lo deja perder. Y ella se secó las lágrimas y siguió orando otros 10 años, hermanos, y logró la conversión. Porque es que cuando he leído un autor antiguo que dice que Dios nos deja orar hasta que nuestro corazón esté preparado para recibir la bendición. A veces recibimos la bendición sin tener el corazón preparado y preparada para eso. Se enloquece con ese dinero, lo pierde, lo bota. En cambio, el que ha construido ahí ahorrando, trabajando, cuando llega a tener dinero, ese no lo va a perder de un día para otro, porque se preparó con tiempo. Pues tengo para darles un testimonio, y es el testimonio de mi abuela María de la Paz, allá en Colombia. Mi abuela oró todo, ella enviudó cuando tenía como 37 años y quedó con 6 hijos. La menor tenía como 8 meses de nacida y mi papá, que era el siguiente más pequeño, tenía 3 años. Como mamá, como cualquier mamá, sacar a sus hijos adelante, darles estudio, que sean buenos hijos, valores, hacerlos honrados, trabajadores y que teman a Dios. Ella es una mujer de mucha oración. Pasaba el tiempo y el papá hace falta para que a veces saque la correa y ayude a criar esos hijos. Ella lo hizo lo mejor que pudo y les enseñó los valores, el respeto, pero le gustaba su juego de gallos, le gustaban las apuestas y todo ese ambiente de licor, donde hay apuestas. En eso andaban los tíos míos, mi papá, los hijos de mi abuela Paz. Toda la vida ella oraba, una mujer de iglesia, y oraba, y lo que le pedía a Dios era la conversión de sus hijos. Se confiesen estos muchachos, que dejen esos vicios. Entre más oraban, peor la cosa, más vicioso, más cosas resultan, porque ustedes saben que el mundo siempre saca vicios nuevos y peores cada vez. Pues mi abuela falleció y aparentemente hasta alguien pudo decir: doña Paz tanto que oró y murió, y ahí está que no logró lo que quería. ¿Que no logró? Espérese, 15 años después viene una conversión. Empezó por una que le dio a mi tía Felicia, que era la mayor, y en esa peritonitis aguda, cuando tiene un 10% de esperanza de vida, los hijos se van a un grupo oración. Ella en la clínica y se van a un grupo oración, y el mayor le dice: si tú sanas. Mi primo tiene ya 15 años de ser sacerdote. Y hasta ese momento, ¿saben quién era mi primo? Mi primo le cuidaba terrenos a narcotraficantes allá en la costa de Colombia. Y él dejó todo eso y se hizo sacerdote. ¿Cómo? A raíz de una enfermedad. Y ahí vino la conversión. Ya mi tía fue con ese testimonio, le contó a mi tío. Por eso mi tío Francisco en oración. Después mi papá. Después yo veía que ya mi papá y los tíos más estaban estudiando para ser diáconos permanentes. La oración se fue llenando en la familia. Después yo entré a los grupos de oración. Después mi mamá. Después otro. Al punto de que la oración que doña Paz hizo un día, Dios la respondió, pero en el tiempo oportuno. Si Dios se demora, si te hace esperar en la oración, no te preocupes, que te está preparando. A orar, hermanos, a orar con decisión, a orar con perseverancia. ¿Cómo?
nos enseña el Señor. Vamos a terminar con un momento de oración. Pónganse de pie y vamos a orar como nos enseña el Señor, con esa perseverancia. Levanten sus manos como Moisés. Vamos a hacer un signo como Moisés. Sus manos alabando y bendiciendo a Dios, glorificándolo en esta mañana. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Empiece a alabarlo, empiece a bendecirlo y levante sus manos en victoria por su oración. Lo que usted ha estado pidiendo durante mucho tiempo, ore y no se detenga, alábelo. Bendito sea el Señor, Dios de la paz.